está atrapado a casi 300 metros de profundidad. El jueves, desde las 3 de la tarde, se encuentran atrapados en esta minera San José después de haber cumplido sus labores. Se hace mucho más difícil. Tenemos que sacar a los rescatistas para preservar la vida mejor de estas personas. Tenemos entonces que analizar otras alternativas técnicas. Hacer todo lo humanamente posible para rescatarlos con vida y todo lo que sea necesario para encontrar las responsabilidades. Fue tremendo, fue tremendo. No me gustaría que nadie más viviera esto. No es fácil lo que nosotros nos tocó vivir. Se usó para la prensa y después se fue dejando en el olvido y se fue dejando en el olvido. En este lugar, en pleno desierto de Atacama, en la madrugada del 13 de octubre de 2010, fueron rescatados con vida los 33 trabajadores chilenos. Habían quedado sepultados en el interior de la mina San José por un derrumbe que se produjo el 5 de agosto anterior. Fueron 69 días que sobrevivieron a 720 metros de profundidad. La angustia, primero que nada, de saber si es que realmente no iba a llegar el momento que nos encontraran. La incertidumbre, aparte de la precariedad que teníamos adentro, que no había muchas cosas para comer. Yo particularmente, yo bajé casi 15 kilos en los primeros 17 días. El miedo que nosotros teníamos era si lo andaban buscando realmente o solamente estaban engañando a la familia. Porque todos sabían que era casi imposible que nos encontraran. Y más encima como se sintió todo, y todos pensaron que se habían ido a la mina, toda la mina abajo. Gracias a Dios que fue una parte de la mina que se nos vino. Pedía mucho a Dios de poder volverlos a ver, mi familia, mis niños. A las 7 de la tarde de este jueves recibieron la primera llamada. 5 horas antes sus esposos, hijos, sobrinos estaban atrapados e incomunicados al interior del yacimiento San José, producto de un derrumbe. No durmieron durante la noche, solo esperaban obtener algo de información. En vela pasaron largas horas aguardando que sus familiares fueran rescatados. Amanecía en Copiapó y la situación no cambiaba, la información seguía siendo escasa. Nadie sabía nada. Y mi familia fue una de las primeras familias que llegó junto a la familia de Jimmy Sánchez, del más joven, que tenía 18 en ese tiempo. Y llegan rápidamente arriba, cuando lograron saber dónde estaba ubicada la mina exactamente, lograron llegar a San José y no los quisieron recibir. Ellos llegaron directamente a la barrera esa de la entrada, y el prevencionista de riesgo en ese entonces les dice: no, si aquí no ha pasado nada, si está todo controlado. Cuando llegamos hay una suerte de campamento muy rústico, muy precario, porque eso era una toma. No sabíamos nada, y al no saber nada, las autoridades tampoco estaban presionando mucho. Entonces después empiezan a llegar todos los rescatistas de todos lados, empiezan a trabajar, empiezan a hacer todos los movimientos. Llega un momento que era el mismo día 7, el día que yo llegué, el ministro Laurence Calvar nos dice a todos los familiares que no había nada más que hacer. El mundo de muchos familiares se detuvo, pero aquí el mundo siguió, po. Tenemos que buscar todos los otros caminos que obviamente son más difíciles. Veo su cara y me conmueve. Ese es el camino que tenía, es más rápido, no hay más camino, ministro. Esa es la verdad, no hay más camino. Querido amigo, yo no le estoy mintiendo, por favor, no le estoy mintiendo. Te lo pido. Te confieso que yo no puedo dejar de pensar, siempre que pienso en el rescate de los 33, en los 17 días de incertidumbre y de dolor que vivimos. El 5 de agosto ocurrió el accidente y hasta el 22 de agosto nada salía bien. No sabíamos si estaban vivos, no sabíamos qué les había pasado, no sabíamos cómo había sido el accidente y teníamos una presión terrible por dar una respuesta
a las familias de esos mineros desaparecidos en ese momento. Nada, esos malditos no hacen nada, no van a hacer nada, no van a poder sacarlo. La verdad es que yo nunca había visto la furia, la rabia, las malas palabras en contra de una autoridad, pero era la impotencia, y de hecho le dijeron muchas veces que aquí lo que ellos entendían que se quería era tapar el agujero de la mina y poner una cruz en la cima del cerro. Yo no sabía que había máquinas que perforaban a 1 kilómetro. Imagínate, a 1 kilómetro. Entonces esa era la duda que tenía yo. Y hay máquinas para esto y de repente preguntaba al mismo Johnny Barrios, le decía: Johnny, tú soy minero, antiguo, todo, dime, ¿hay posibilidades por el rajo? ¿Hay posibilidades por la chimenea? ¿Hay posibilidades por acá? Y todo me decía que no, porque era la verdad. Pues, no, te subís por la chimenea, no hay cómo subirse porque el bloque está ahí. Y te subís por los rajos, no, es que el rajo se te va a venir todo abajo. Y yo lo único que quería era que me mintiera, me dijera: sí, me decía, sí, huevón, sí hay una posibilidad. Pero los primeros 17 días era un tema de fe, de esperanza, de lucha contra la adversidad, de tratar de encontrar mecanismos para comunicarnos con ellos si es que había alguien vivo. Cuando pienso en esperanza, no puedo evitar esos días. El dolor que yo sentí fue fuerte y me marcó. Aquí se montó el Campamento Esperanza. Alegre, colorido, incluso festivo. Era verdaderamente esperanzador. En medio de esta tierra árida, justo encima de donde estaban sepultados con vida los 33 mineros, se montaron las carpas que alojaron durante casi 3 meses a los rescatistas, a los médicos, a los familiares e incluso a los periodistas. El Campamento Esperanza llegó a albergar a casi 3.000 personas de todo el mundo, todas obsesionadas con volver a ver a los 33 con vida en la superficie. El operativo de rescate se denominó San Lorenzo, en honor al patrono de los mineros. Durante largos días y noches, en el Campamento Esperanza se oía el retumbar de las máquinas perforadoras. En materia de emergencia, uno habitualmente nombra un incidente y se le ponen nombres a los incidentes. Nombres que muchas veces también lo que buscan es reflejar la épica, porque sabemos que la moral de la comunidad es muy relevante para poder mantener arriba el ánimo y que esto de una u otra manera siempre vaya mostrando un norte, no perder la conducción de la crisis. Y en ese momento yo les digo, ¿por qué no le ponemos un nombre a este campamento? Que se llame Esperanza. Ahí lo que hicimos fue poner en la entrada del campamento un letrero que decía Campamento Esperanza, y empezamos además a hablar de las cosas que tenían sentido para la comunidad. Los colores. Ocupábamos el color amarillo, el azul. Pusimos 2 banderas, la bandera chilena y lo que se llama la bandera de la revolución, que es la bandera local, que era azul con una estrella amarilla. Empezamos a pintar ciertas pequeñas estructuras muy rústicas que teníamos con el eslogan Fuerza Mineros. Uno veía permanentemente desde santos, figuras religiosas, cánticos, velas, virgen, en diferentes lugares. Nunca voy a olvidar, había un grupo, por ejemplo, de personas que a eso de las 12 de la noche, 11 de la noche, subían hacia el cerro, hacia las banderas, donde habían 33 banderas con velas, y subían, donde además ellos mismos habían escrito con piedras los nombres de los mineros, y subían con cánticos religiosos. Campamento Esperanza tiene como muchos significados, porque fue caos,
fue esperanza, al menos para mí y mi familia. Yo creo que también se comparte con muchas otras familias, de todos los mineros que estuvieron ahí. Era una comunidad y esa comunidad involucraba a una prensa que ya se relacionaba directamente con lo que estaba pasando y empatizaba con la comunidad. Por lo tanto, lo que hicimos fue más bien, en algunos casos, conversar directamente con los periodistas y de hecho pasó algo que yo creo que para muchos en materia del libro de la tecnocracia más dura era como inconcebible. Es que la prensa almorzara en el mismo lugar donde almorzaba la familia. Pero básicamente almorzaban ahí con respeto total. O sea, yo recuerdo haber conversado los primeros días con periodistas que llegaban con cámara y decían, por favor, no tomes imágenes adentro, ingresa, almuerza, comían de la misma comida que comían la familia. Nunca tuvimos un solo conflicto. Creo que básicamente lo que hicimos en el Campamento Esperanza fue transformar ese lugar en un refugio, que pasara de una toma, de rabia, de protesta, a transformarlo en un refugio en el medio del desierto. La unión que nosotros tuvimos como familias que no nos conocíamos, no teníamos idea el uno del otro, pero se generaron lazos hasta el día de hoy. Yo hasta el día de hoy tengo muy buenas relaciones con muchos de ellos. Ellos nunca bajaron la guardia y ellos nos recordaron que en emergencias de estas características las operaciones son de búsqueda y rescate, y es buscar hasta encontrar. El sábado 7 de agosto, un derrumbe en el tubo de ventilación por donde trataban de descender los rescatistas obligó a suspender las labores. Fue una noche terrible, pero a la mañana siguiente el presidente ordenó seguir adelante y se comenzaron a instalar 6 sondas. Tenían que llegar hasta el lugar del desastre y tratar de detectar señales de vida. Durante 17 días, los mineros permanecieron absolutamente incomunicados, en la oscuridad más negra, en el silencio más aterrador. El sonido se escuchaba muy fuerte. No, va a romper por acá. Pasaban las horas y no pasaba nada. Bajamos al nivel de más abajo y el sonido era el mismo. Después bajamos al nivel de más abajo y exactamente el mismo sonido. O sea, se transmite muy nítido el sonido por la roca. Así que, ¿qué hicimos? Hicimos 3 grupos, un grupo en el nivel de acá arriba, otro grupo en el nivel de más abajo y uno en el más abajo. Y cada uno de los grupos ya estábamos preparados con los mensajes que íbamos a poner, porque donde rompiera la perforación era el equipo que iba a actuar para poder dar el aviso de que nosotros estábamos ahí, que estábamos bien. Y se escucha la otra perforación que se empieza a acercar, pero se empieza, ya no fue el sonido como la perforación del día anterior. Esta ya era mucho más fuerte el sonido, ya incluso ya era casi ensordecedor el sonido. Y nosotros no sabíamos a dónde, así que nos corríamos para allá, nos corríamos para acá, hasta que la perforación rompe. Oh, fue algo pero tremendo, no sé. Se hizo una locura ahí entre nosotros mismos, que no, la misma felicidad, alegría, nos abrazamos, nos arrodillamos, pedíamos gracias a Dios. Fue el momento que un momento de felicidad, de saber que habían posibilidades de que nos sacaran de ahí. Cuando venía saliendo la última parte de las barras, que es el cabezal, el que perfora la tierra, lo primero que pasa es que esa barra viene pintada, viene con una mancha roja de pintura. Y yo le digo a la persona que está al lado mío, pero ¿está pintada? Me dicen, sí, ministro, no estaba pintada, estoy seguro. Y yo le digo, ¿estáis seguro? Yo sé unos chilenismos ahí, ¿está 100% seguro de que no está pintada? Sí, ministro, esa barra estaba impecable. Y en ese momento, a mí se me salió el corazón por la boca. O sea, ahí fue la señal de que había alguien vivo. Alguien había pintado esa barra. Estamos bien en el refugio Los 33.
todo el mundo gritaba, todo el mundo se abrazaba, salieron corriendo hacia abajo. Teníamos todo tipo de protocolos para prever cualquier situación indeseable que podría haber pasado. Podríamos haber encontrado muchas cosas de distinta naturaleza. Y por tanto teníamos protocolos para cuidar que la información que encontráramos se la entregáramos respetuosamente a las familias. Pero cuando pasa esto, sale todo el mundo corriendo, no hubo cómo detenerlo, nadie quería detenerlo. Están vivos, están vivos, están vivos, gritando hacia abajo. Maravilloso. Yo veo que baja alguien de allá, y era imposible que bajara alguien de allá, y baja hacia el campamento, si más no recuerdo, de Carlos Barrios. Y yo lo miro y salto para arriba de la mesa para ver qué pasa, y mis primos corren. Y escucho que la gente grita, y ahí llega mi primo, están vivos, y la cuestión, y yo así como, ya. Y realmente dije, ¿están vivos? Fue cuando yo vi al presidente Sebastián Piñera con el papel. Estamos bien, los 33 en el refugio. Esto salió hoy día, de las entrañas de la montaña. Ahí como que vi ese papel y fue como que... ¡puf! Y lloraba, pero sí, pero desconsoladamente, todo lo que me... Quedé en shock. La frase te dice todo en muy pocas palabras, o sea, que estamos bien, que éramos 33 y en el sector donde estábamos, o sea, es lo justo y preciso, o sea, no sé si hubiera podido hacerse un mejor mensaje que ese. Esto lo escribió José Ojeda. 15 años ya se cumplieron desde que lo encuentran y desde que fue el derrumbe el día 5 de agosto y el 22 de agosto que nos encuentran. Gracias a Dios y gracias a todos por las oraciones que hicieron. Se encuentran a los viejos con vida en 700 metros de profundidad. La verdad que el mensaje que escribió José Ojeda no puede ser mejor pensado. Yo creo que, no sé si él lo pensó demasiado, él dice que no, que tomó un cuaderno, escribió un mensaje, lo cortó y lo puso dentro de un guante quirúrgico y lo introdujo en uno de los 3 orificios que tiene la cabeza del martillo. El mensaje conmovió al mundo entero y se abrió la expectativa de lograr rescatarlos con vida. Después envían una sonda con unos papeles preguntándole cómo estábamos, el estado de salud, qué es lo que necesitábamos, si habían personas que estaban tenían problema de la presión, qué sé yo. Así que ahí mandamos toda la información hacia arriba y se empezó a hacer una comunicación ya más estable. Lamentablemente mi papito ya no está con nosotros, se fue el año pasado. Incluso él se cambió hasta el nombre para poder entrar en los equipos de rescate porque no dejaban entrar a la familia. Así que se cambió el nombre para poder entrar con los equipos de rescate y estuvo hasta lo último tratando de ver las posibilidades de sacarme. Siempre estuvo él ahí. Incluso después cuando tuvimos la comunicación, él me decía que él no confiaba totalmente de la manera que estaban haciendo el rescate, o sea, que porque podía pasar alguna cosa, pues, es que él siempre buscando igual otras alternativas de cómo ver, buscando otro plan, digamos. Afortunadamente todo salió bien. Los ingenieros de sondaje en una de estas reuniones me dicen, ¿sabe, ministro? Estamos midiendo las desviaciones y resultan ser bastante homogéneas. Es decir, se desvían cierta cantidad de grados hacia la derecha, hacia abajo. ¿Y por qué no entonces apuntamos considerando estas desviaciones? Y efectivamente, si uno hace lo mismo siempre, va a obtener siempre los mismos resultados. Por tanto, había que cambiar. Y yo dije, ok, probemos apuntando, considerando estos sondajes con chanfle. Y con eso tuvimos éxito. Y la demostración más clara que fue ingeniería y no suerte es que el día 22 de agosto llegamos con el primer sondaje. Y 2 días después llegamos con un segundo y 3 días después llegamos con un tercero. Por tanto, estas desviaciones estaban muy bien calculadas y logramos con eso alcanzar nuestro objetivo. La mina San José era un verdadero laberinto descendente. Tenía una particularidad que terminó desencadenando que los mineros quedaran atrapados a 720 metros de profundidad. Contaba con una sola salida y se había convertido en una verdadera trampa mortal.
En rojo se puede ver el lugar donde cayó la roca que impidió el ascenso de los mineros y el lugar donde estaba el refugio donde sobrevivieron los 33. Este infográfico muestra básicamente cómo ingresó la cápsula Fénix, que sacó a los mineros de las entrañas de San José. Un mecanismo básico y simple. El operativo completo, desde que la cápsula bajaba a las profundidades hasta que emergía la luz, demandaba aproximadamente 40 minutos. En medio de un rescate impresionante y sin antecedentes en la historia de la minería mundial, la cápsula Fénix también quedó inmortalizada. El pequeño mira, su madre lo tiene atrás, ahí aparece. Señoras, señores, exitosísimo. La cápsula Fénix. Sí, señor, aplausos. Aquí en el campamento Esperanza. 0:11 minutos del 13 de octubre. El milagro se hizo. Aquí está Juan Pablo. Ahí están los abrazos. Por supuesto. Y el pequeño llorando, Luis, el pequeño hijo se abraza junto a su madre, llora este niño quien ha estado privado de su padre por 68 días. Las lágrimas en todo el mundo llegan en este momento. Se escucha al niño que está llorando, mirando hacia el cielo, quizá agradeciendo, igual que su esposa. Allí se acercan. Durante casi 24 horas fue rescatando uno a uno a los 33 mineros que iban subiendo desde la oscuridad más absoluta hacia los flashes de todo el mundo. Se calcula que 1.300 millones de personas siguieron minutos a minutos las alternativas de un rescate que 69 días antes parecía absolutamente impensado. No dejaban estar muchas personas ahí en el lugar cuando se realizaba el rescate. Estaba mi señora, estaba ahí en el lugar, y después cuando me llevan a un triage que le llamaban ellos, que eran unos containers que estaban preparados como clínica, digamos. Mi papá me lleva a mis hijos y ahí los saludo a ellos. Fue emocionante volver a ver a mis niños. Agradecido que Dios y toda la tecnología que teníamos acá en Chile nos diera la posibilidad de poder vivir 15 años más, porque en realidad era una odisea muy difícil. Era prácticamente imposible poder salir de ahí. Así que nosotros, siempre digo, nosotros estamos regalados acá, estamos viviendo otra vida. El costo total de la Operación San Lorenzo fue de 29 millones de dólares. 2/3 fue pagado por el Estado chileno, mientras que el resto fue abonado por las empresas mineras privadas que también contribuyeron a esta causa. Durante casi 24 horas, todo el mundo estuvo pendiente de cómo los mineros iban regresando a la superficie, se iban reencontrando con una vida que muchos de ellos habían pensado que estaba perdida para siempre. Ese largo día, desde aquella madrugada hasta prácticamente la noche siguiente, la felicidad de Chile fue la felicidad del mundo entero. Allí abajo está Copiapó, la ciudad que quedó asociada para siempre con el desastre en la mina San José. Copiapó era el hogar de la mayoría de los 33 mineros que fueron afectados por el derrumbe. Hoy, varios de ellos continúan viviendo en la misma precariedad de antes. Son pocos los mineros que lograron mejorar su nivel de vida desde aquella vez. Contratos incumplidos, malas decisiones y el desamparo que pesa sobre la mayoría de los mineros continúa latentes en la calle de esta ciudad. 15 años después, Copiapó continúa atravesada
por el desastre de la mina San José. Los argentinos han estado más pendientes de nosotros que los mismos chilenos. Entonces, pero lamentablemente la idiosincrasia nuestra es de esa forma. Mientras tú estás viviendo un drama muy grande y todo, y ese drama ya pasó, ya se olvida. Y lo ideal es que no se olvide. Lo ideal es que no vuelva a pasar lo que a nosotros nos pasó. Por ejemplo, hay sonido. Es como cuando hay temblores, que yo los asimilo mucho con el día que más me trauma a mí, por el día del derrumbe. Y yo nunca le he tenido miedo a los temblores, pero ahora el sonido que provoca el temblor me asusta. Hay mineros que tienen 60 años y parecen de 90. Entonces no es fácil lo que nosotros nos tocó vivir. Los ruidos eran terribles, que todavía los recuerdo. Inicialmente tenía ese problema, un terror a la mina, a las minerías. Volver a entrar a una mina. Despertaba las noches, asustado. Y un día conversando con mi papá me dice, oiga, hijo, me dijo, ¿sabes que esto, yo pienso, me dijo, que esto tienes que enfrentarlo. Esto no te lo puede ganar, me dijo. Y me dijo, yo te voy a ayudar, te voy a acompañar para que entremos a una mina. Tú dime cuando tú te sientas mal o para no ser muy invasivo con el tema. Y yo con miedo le dije, ya papá, ya. Me dijo, tranquilo, porque yo voy a estar contigo. Y volvimos a entrar a una mina. Lograba estar, no sé, media hora tal vez, y tenía que salir. Y así estuve durante 2 semanas. A medida que fueron pasando los días, pude estar más tiempo, hasta que ya terminando las 2 semanas ya podía estar todo el día dentro de la mina y ya no le tenía el miedo que tenía inicialmente. El manejo de víctimas requiere una visión inmediata, que es de corto plazo, pero también una de mediano y de acompañamiento también de largo plazo, cuando las emergencias son tan complejas y tan impactantes como esta. Pero nosotros me da la impresión que como sistema nos quedamos en el éxito de haberlos encontrado. Hay muchas personas que dicen que los mineros están bien, que están forrados en plata y todo, y no es tan así, po. Lo que he pasado con lo que me pasó, no quisiera que me hubiera pasado nunca. Yo creo que más víctima que héroe. Se usó para la prensa y después se fue dejando en el olvido y al final nada. Mira, yo rescato unas palabras del ex ministro, de Loren. Loren está todos los años, cuando puede estar acá, está acá. Pero no me acuerdo si fue el 2012 o el 2013. Se paró en el escenario y miró a todo. Y dijo, yo creo que con el tiempo el choclo se va a ir desgranando. Va a faltar 1, van a faltar 2, van a faltar 3. Tal vez en una ocasión pueda haber 1. El 2019 estaba solo. Palabra sabia, como que lo estaba adivinando. Estaba solo. En septiembre de 2023, la justicia le ordenó al Estado chileno que indemnizara a 31 de los 33 mineros involucrados por todo el daño causado. Recibieron un pago de $46.000 por aquellos 69 eternos días que permanecieron cautivos en el estómago de la mina. A lo largo de este tiempo se publicaron documentales, libros e incluso una película al mejor estilo Hollywood sobre esta proeza de supervivencia. No obstante, cuentan hoy los mineros, prácticamente no recibieron ninguna compensación económica por todo lo que se publicó sobre ellos. Se han convertido en una suerte de parias. La mayoría de las mineras se negaron a volver a contratarlos, temerosas de que ellos insistieran por mayores medidas de seguridad. A una década y media de semejante tragedia, los mineros chilenos se niegan a ser olvidados y reclaman ayuda. Aquí hay que hacer patria, aquí hay que estar sin sueldo. Yo no tengo sueldo acá. Tengo todo el año 2024 y los 8 meses que estoy acá, igual. Y hay
de repente se recaudan algunas lucas para poder tener para el alimento y poder pagarle al sereno que está ahí abajo. 15 años, como te digo, regalados y gracias a la tecnología y al apoyo de la gente, el cariño que nos da la gente, la mayoría hemos podido sobrevivir de la mejor manera. Yo preferiría que esto no me hubiera pasado nunca. Estos 69 días de angustia y después de que nos sacaron es la recuperación para poder tratar de llevar una vida normal. Hasta el día de hoy todavía estoy tratando de manejarla. Yo creo que nos afectó mucho el hecho de ser muy popular y popular por una tragedia, por un drama, por hacer sufrir a la familia, por sufrir uno. Reforzó mucho más el sentimiento y preocupación por los demás que yo tenía. Quizás hasta antes de eso, quizás me importaba menos lo que sentían otras personas. Yo en esos 17 días de dolor aprendí a sufrir con los otros. Yo no quería ser héroe de qué. En un principio la gente lo adoraba, lo amaba, y nosotros yo estuve mucho tiempo acá en la casa que no podía salir, porque donde iban me abrazaban, hacían cariño y de todo. Entonces, y los periodistas andaban detrás de uno y todo, pero fueron varios meses. Pero ya una vez que empezamos nosotros a viajar, nosotros teníamos que aprovechar esa oportunidad porque era una oportunidad que nos ofrecían otros países poder ir a conocerlo, porque de lo contrario no hemos podido conocer nada. Pero eran prácticamente todos los viajes no eran remunerados, o sea, no los pagaban. Entonces la gente se fue por ese lado, no, los mineros están llenos de plata, los mineros son millonarios. Entonces dolía el alma porque no es así, pues yo salí de la mina y yo al mes, a los 2 meses yo estaba trabajando. Aprendí también que la esperanza no hay que perderla jamás, que hay que hacer hasta el último esfuerzo por lograr lo que uno se plantea en la vida, en este caso, encontrar a estas personas.